Bienvenidos a un episodio más de Free Your Mind, Libera tu Mente, by The Maker Group. Esta semana, una líder excepcional, una líder que ha venido transformando organizaciones, personas en toda Latinoamérica. De verdad que me complace tenerla en este asiento y en este espacio hoy. Y quiero que en estos próximos minutos se lleven elementos para enriquecernos, para transformar, para liderar y, por supuesto, como siempre, para negociar. Pero dejo que ella se presente formalmente. Bienvenida a este espacio. Luis, muchas gracias. El placer es absolutamente mío estar acá. Gracias. Y bueno, hoy preséntate pues ya formalmente, Karen. Karen, ¿quién es Karen? ¿Qué representa Karen? Bueno, esa parte para mí afortunadamente es fácil compartirla porque yo siempre digo, si eso lo puedo decir y mis equipos y las personas con las que estudié en el colegio hace más de 20 años dicen 100% sí, es porque vamos por buen camino. Yo soy muy curiosa, soy muy determinada y soy muy apasionada. Estas son las tres características que siempre me van a definir a mí en todas las etapas. Y yo me dedico a crear, construir y crecer organizaciones y transformo esas organizaciones a través de la gente. Soy una gran creyente que definitivamente o ponemos lo humano en el centro, porque hay mucho customer centricity y muchos otros temas. Es lo humano, es el equipo, es el proveedor o la proveedora, es el cliente, la cliente, o sea, tiene que ser el humano en el centro. Y eso comienza definitivamente en cómo nosotros lideramos. Y empezó esta charla súper interesante porque me encanta, porque lo tocas hasta con un cierto tema, y yo también lo hablo, de sarcasmo, de en las organizaciones va uno a estas páginas web, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu misión? ¿No? Customer centric, y estamos para evolucionar el mundo a través de las personas. Y no es crítica a las organizaciones, sé que lo crean unos equipos de marketing fabulosos, pero cuando escucho una líder como tú que dice, yo quiero de verdad, el centro es las personas, y gente que nos escucha en estos episodios digan, bueno, eso suena muy bonito, pero ¿cuál es el accionar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo de verdad pasamos de estas palabras bonitas de customer centric en una página web o en los vision boards de las organizaciones cuando entra un lobby de estas grandes corporaciones y de verdad lo hacemos en el día a día? Hay muchas marcas que lo hacen muy bien. Yo coincido contigo con que no quisiera que sonara sarcástico en un modo de crítica constructiva, porque como hay organizaciones que pueden tomarla, hay otras de las cuales aprendo y aprendemos todos los santos días. A mí me gusta en esas que lo hacen muy bien, siempre encuentro que el punto común es que son customer obsessed, no necesariamente customer centric. Hay una gran diferencia entre esos dos conceptos. Explícanos antes de pasar a eso, para que la gente, los que digan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque el que está solamente centrado en el cliente no está entendiendo que el cliente es un ser humano y es evolutivo. Cuando tú estás obsesionado con tu cliente, estás entendiendo el por qué y el para qué, el por qué hoy y el para dónde vamos. Entonces hay una capacidad también de generar una innovación, no solamente basados en el presente, sino también cómo buscamos dentro de lo que hemos aprendido en el pasado construir un futuro. Y en esa obsesión hay una gran aptitud a la atención al detalle que a veces en la parte céntrica no necesariamente está. A veces la parte céntrica es muy reactiva, es muy cómo soluciono y cómo entiendo a mi cliente hoy, pero pues al final, ¿qué buscamos? Que el cliente evolucione con la marca y que la marca evolucione con el consumidor. Entonces creo que ahí es donde hay una gran diferencia de las que nos llaman a los curiosos mucho esa atención de ir y buscar mucha información de cómo lo están logrando y por qué lo están haciendo diferente. Yo ahí creo que identifico mucho eso, esa capacidad de obsesionarse con más allá del conocimiento general, literalmente en cómo crecer y cómo evolucionar con su cliente. Pero cuando hablamos de una realidad del día a día, pues volvemos a lo mismo, las organizaciones evolucionamos y es muy importante que también entendamos que la única manera de evolucionar y de crecer es cuando conectamos con las personas con las que tenemos un mismo norte. Entonces puede sonar un poco incluso cliché, pero la única manera de poder empezar a tener esta visión es construyendo una cultura donde todos realmente creamos que estamos haciendo impacto porque nos vamos moviendo hacia el mismo lugar y con el mismo propósito. Y en esa parte yo creo que ese es el gran reto de muchas organizaciones y líderes, decir, bueno, esa es la última etapa, hacer que todo el mundo esté navegando hacia el mismo destino. Pero de pronto, ¿qué son esas cosas que hay que de pronto decirle? ¿Cómo accionamos desde el liderazgo de decirle a un emprendedor que de pronto está con 3 personas en su garaje o con un líder, un CEO que hoy nos ve que tiene más de 20,000 personas en su organización, decir, ¿cómo hago para poder que todo el mundo reme? Ok, es que lo primero es que quien piense que es la última etapa
ya vamos con un proceso muy importante de aprendizaje y en inglés llamémosle catch up. No es la última etapa. ¿Por qué ese emprendedor con esas 3 personas que tiene en su garaje tiene una cultura donde todo fluye, donde todo es dinámico, donde si se acompañan, perfecto, donde si la sufren, perfecto, donde si uno se equivoca, no es que los otros 4 estén diciéndole, es que usted por qué se equivocó, sino que es lo que estamos haciendo? ¿Por qué eso sucede con ese emprendedor y no sucede con el C-level que tiene en su organización miles y miles de personas? Y esa es parte de la curiosidad, yo creo, cada uno. Pero la primera curiosidad es, ¿con quién me quiero rodear? Entonces, ese emprendedor, esas 3 personas, yo te aseguro que esas 3 personas han estado con esa persona en etapas muy importantes de su vida. Fueron amigos, se conocieron en la escuela, en el colegio, fueron compañeros de universidad. ¿Cómo nacen esas empresas? ¿Por qué esa cultura es tan innata? Porque existe muchas condiciones de lo que los hace individuales, pero hay una condición que los junta para construir hacia algo más. Entonces, si en las organizaciones grandes eso no lo vemos, ojo, es muy diferente hablar de escalabilidad de todos estos temas en un grupo de 5 personas a un grupo de 5,000. Pero eso no significa que no se pueda lograr. Lo que pasa es que si nosotros pensamos que es lo último que hay que hacer, nuevamente, ya vamos con la izquierda. Y esto en una dinámica muy de que somos diestros, pero viceversa para los que son zurdos. Al final, esto es un punto de el momento de contratar cualquier persona en nuestras organizaciones es uno de los más importantes para tener absoluta certeza de qué cultura queremos construir. No podemos ser incoherentes en que tenemos una base de ADN en donde si buscamos personas con cierto nivel de pensamiento crítico, personas que de pronto quieran ser muy proactivas, pues no podemos entregarles un espacio en donde no exista la capacidad de alzar la mano y hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces, si tenemos una organización que quiere tener personas que se sientan con la confianza y la autonomía de alzar la mano y de hacer preguntas, pues debemos entonces buscar esas condiciones como parte de todos los skills que nosotros estamos buscando cada vez que estamos consolidando un equipo. Entonces, empieza todo por ahí, en cómo queremos elegir las condiciones, el ADN, los Human y Power Skills, porque yo también soy muy crítica con este tema de fortalezas y debilidades, no existen. Todos los skills son absolutamente útiles o muy inútiles dependiendo de las circunstancias, y las circunstancias somos los líderes quienes marcamos cuáles son en nuestro entorno para crear equipos que efectivamente estén alineados. Me encanta ahí cuando hablas de todo ese tema de la alineación y entonces háblanos un poco de cómo hacemos eficazmente una alineación interna, cómo se negocia eso, ya que uno de los grandes retos que escuchamos nosotros, o yo que me siento con líderes de multinacionales, me dicen, Luis, negociar a la externa es más fácil que negociar a la interna. Pero la pregunta no será qué tanto estás negociando a lo interno. Yo tengo absoluta certeza de muchísimos líderes con los que he tenido conversaciones muy específicas de esto, en donde les parece más fácil con el externo porque están más acostumbrados a hacerlo y realmente no son los líderes que están rompiendo barreras, generando espacios para construir confianza. La confianza, como en cualquier relación interpersonal, uno no pretende porque conoce a alguien al día de mañana ya, porque sea su pareja o porque sea su mejor o mejor amiga. Eso no es inmediato, eso se construye con tiempo y con intención. Pero que tanto muchos de estos líderes están realmente invirtiendo qué cantidad de su tiempo adentro, con sus equipos, en sus organizaciones. Y cuando estamos hablando de C-suites, no estoy hablando de la reunión estratégica, ni de los MBRs, ni de los board meetings. Estoy hablando de cómo estás llegando efectivamente a los grupos principales de interés, porque muchos de los retos que vemos, especialmente en este momento, frente a transformación y a intención de transformar y absolutamente falta de conocimiento, es que a veces el conocimiento se queda atrapado en esa primera línea y vamos y vemos si son los que están más alineados y más motivados, y después se baja a una segunda línea, medio que se pierde, y como el teléfono roto cuando llegamos a la parte de ejecución, ya el ejecutor ni siquiera tiene claro cuál es ese propósito que lo conecta con la CEO o el CEO de la organización. Entonces, es una responsabilidad fundamental estar trabajando de una manera absolutamente compuesta con todos los equipos que componen nuestras organizaciones. Ahora, nuevamente, vámonos a organizaciones muy, muy grandes en donde es más complejo llevar ese proceso, sí.
pero no estamos solos. No tiene que ser. Si mi voz es la única voz que pesa en mi organización, ya otra vez vamos en Con reversa. con la izquierda, Con la izquierda. con la zurda. Ya otra vez vamos para atrás. Porque pues esa es justamente la capacidad de lo que hace un gran líder, especialmente un líder transversal. Nosotros tenemos una responsabilidad de articular conocimiento y de promoverlo a través de quienes elegimos que sean nuestras manos derechas, muy expertos en cada una de sus verticales, pero a su vez ellos tienen que compartir ese mismo mensaje porque no sé si ustedes sepan, pero en un proceso de change management, si no se repiten mínimo 8 veces la misma acción de propósito, no tiene que ser, hola Luis, mucho gusto, hola Luis, mucho gusto, hola Luis, mucho gusto. No, es como eso se va ajustando, pero el significado central no. Así es que realmente la gente entiende por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Me encanta. Oiga, Karen, y de pronto esa niña, joven, adolescente, emprendedora que te ve en ciertas regiones de nuestro país, en Latinoamérica, que diga, todo esto suena muy bonito, de cierto modo muy técnico. Y Karen inspira, una mujer inspiradora. Pero ¿cómo llega Karen allá? Porque de pronto nos ven en estos medios y dicen, no, pues es que esto es inalcanzable. Total. ¿Cómo llego yo a ser la CEO de WeWork Latinoamérica? ¿Cómo llego a sentarme en estas mesas de juntas? Sí. Y hay muchos factores y muchas aristas que por supuesto podemos entrar en preparación, educación, bueno, muchas cosas, pero de pronto desde esta transformación de la que hablas con tanta pasión y tanta inspiración, ¿cómo llega Karen allá? ¿Qué le podemos decir a esa joven o tú a Karen joven decir esto de pronto las claves para quizás llegar allá? La vez pasada escuchaba un podcast en donde hubo una frase que me parece tan valiosa y es que cualquiera que te venda ese framework y ese camino de por qué le funcionó a él o ella, de entrada te está mintiendo, porque las circunstancias de cada uno de los seres humanos es distinta y es muy importante. Esto yo lo recalcaba muchísimo con mi equipo, que tanto tiempo le estás dedicando a estar mirando el jardín del vecino en vez de tu propio jardín. Y te das cuenta que la mayoría de la gente le dedica mucho tiempo a lo primero. Y cuando hay personas que creen que existen ciertos frameworks que funcionaron para otros y se obsesionan con que esa es la única manera, se olvidan de lo más importante, que es autoconocerse y saber cuáles son las condiciones que van a jugar a favor de cada uno como individuo. Entonces yo te puedo compartir un par de cosas que me han funcionado, por supuesto, en esta reflexión, además, porque hay una gran amiga mía argentina que dice, la vida sería hermosa con el diario del lunes. Pues porque hoy, mirando para atrás, muchas cosas, claro, tienen sentido. Pero de aquí para adelante, todo lo que me falta hacer, pues lo que hoy debo literalmente aprender es que aceptar lo que venga dentro de los detours del camino va a ser también la magia para que yo pueda seguir expandiéndome y generando mayor impacto. Pero hacia el pasado, pues se siente más sencillo hoy ver esas cosas, identificar las cosas que de pronto pudieron ser claves. Como te decía, yo siempre he sido muy curiosa. Yo siempre he tenido desde muy chiquita y muy determinada. Yo a mis papás siempre les dije, yo quiero viajar, yo quiero viajar, yo quiero viajar. Y el quiero viajar no era necesariamente quiero viajar de vacaciones o vámonos a las mismas vacaciones que típicamente existen en esas etapas de la vida. No, o sea, yo tenía muy claro porque yo me preguntaba a mí misma y con toda la fortuna que tuve, sobre todo hoy tengo de tener los padres que tengo porque ellos han sido mis mayores sponsors. O sea, mi VC son mis padres y les ha ido bien en ese retorno de inversión. Pero a lo que voy es que siempre fui muy clara y concisa con ellos porque yo honestamente decía, es que el mundo no puede ser solamente lo que pasa a mi alrededor. Por más de que fui muy afortunada de tener un gran entorno. Perfecto, no. Con todo, tampoco. Pero un entorno que me podía generar a mí la posibilidad de soñar y de crecer. Y entro en la primera oportunidad en donde digo, quiero estudiar por fuera, y me dicen mis papás, no, este no es el momento. Primero, estás muy chiquita, yo me gradué del colegio a los 16, estás muy chiquita y es momento de que tengas la capacidad de decidir lo que quieres, pero estas son tus opciones en Colombia. Y segundo, este tampoco es el momento en donde económicamente tiene más sentido para la familia que te vayas a estudiar tu undergrad fuera, ¿ok?
Y hago un semestre, 1 año y medio, 3 semestres de ingeniería química y odié. Fueron literalmente los 3 semestres en donde yo, antes de cumplir 17 años, yo juré que yo ya había acabado mi vida. Fue la primera vez en donde yo viví el fracaso a una capacidad que yo hoy todavía me sorprendo de cómo alguien con esa edad podía pensar en el fracaso de esa manera. O sea, yo juré que se me había acabado la vida. Yo juré que yo tenía que terminar los otros semestres y tenía que obligarme a ser infeliz para cumplir con un objetivo que mis padres me habían dado la libertad de elegir y que yo sentía una carga absolutamente potente y yo solamente me imaginaba que el resto de mi vida iba a ser la infelicidad multiplicada a la n potencia, porque la universidad, dentro de todo, uno la ve chévere, sí, uno sufre, pero la vida real es diferente. Entonces, un nivel muy complejo de otra cosa que en mi vida hoy veo diferente. Soy muy determinada, pero que tantas veces en nuestra vida creemos que somos más determinados y somos tercos. Y estaba siendo muy terca, porque yo honestamente, yo en el primer semestre me di cuenta de todo. Yo creo que yo me di cuenta el primer día y duré 3 semestres, pero eso fue terquedad. Eso no fue necesariamente determinación. Obviamente, como les digo, hoy lo veo desde una perspectiva muy distinta. Entonces, como para no hacer esta historia más larga, yo creo que uno es el entender que todo lo que nos sucede porque hay algo que está conectado más adelante que hace que todo tenga sentido. Si no hubiera sido por eso, para nuevamente no echar la historia más larga, después yo decido ya finalmente dejar, entro en un momento en donde me da muy, muy duro todo ese proceso de dejar esa carrera porque no quería seguir estudiando ni siquiera en la universidad que estaba estudiando, que era pues la mejor universidad del país, hasta que un día como que literalmente abro los ojos y digo, esta es mi oportunidad. ¿Qué tal que yo de acá voy a salir, voy a conseguir cuáles son los países, cuáles son los programas, dónde están las universidades? Y me fui, me armé mi primer business case. Y con eso sentí a mis papás y les dije, yo sé que este era el plan original, pero este es el plan de ahorita y estas son las opciones y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que necesito y esto es lo que ya tengo y esto es cómo vamos a funcionar y me compraron la idea. Y cuando estaba cumpliendo 18, el día de mi cumpleaños, día que cumplía 19 años, 18, 19, ya no me acuerdo. Estaba volando a Australia a hacer mi carrera de negocios y eso significó el salirme de mi zona de confort, el retarme a mí misma, el perderle el miedo. Yo odiaba en el colegio pasar a hacer exposiciones en frente de la clase. En Australia, Y ahora lo amás. ahora lo amo, pero Australia fue importantísimo porque en Australia fue un momento como de this is it y eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo lo quieres elegir vivir? Y empiezo a aprender de todo ese proceso, empiezo a entender de una de las cosas que más agradezco en la vida y es el pensamiento crítico, que es una de las bases de la educación en Australia, que no había sido nada de lo que yo había necesariamente aprendido a entender y después aplicar en los años de educación acá. Entonces, es tener la oportunidad de no frustrarnos con las cosas que parecen que nos están alejando de nuestros sueños cuando entendemos que esas cosas nos están acercando a las oportunidades que podemos ejecutar. Es cómo elegimos ver cada una de las situaciones y cómo dentro de las crisis, si logramos entender que alguien gana y que ese alguien puede ser tú, estás del otro lado. Porque eso es eventualmente lo que sucedió en mi última experiencia laboral. Yo, dentro de tanto que pasaba, yo siempre veía la luz. O sea, en la oscuridad yo siempre tenía claro que algo más iba a pasar y esos eran los caminos que eventualmente me permitieron tomar proyectos sin que nadie me lo pidiera, hacer ajustes y cambios que después se volvieron el referente, no solamente del país, pues porque la parte del país era sencilla, pero se volvieron el referente a nivel organizacional y a nivel mundial incluso. Y eso fue lo que me permitió en algún momento tener cierta visibilidad muy relevante con otros stakeholders y ser literalmente el nombre que debía sonar en la mesa para la posibilidad de crecimiento que construí. Entonces, es como también un poco soltar ese pensamiento de control de porque creemos que es por un lado, tiene que ser ese, y es entender que dentro de la flexibilidad de cómo cada uno de nosotros nos queramos acomodar a lo que vivimos, pues vamos a encontrar que se van a abrir muchísimas más puertas. Y parte de todo lo que escucho también es que te pusiste en una situación, o la vida te puso en una situación muy incómoda y Karen tomó la decisión. Esto es de decisiones de la vida. Exacto. Volverse cómoda con la incomodidad. Pero cómodo con la incomodidad de no dejar que nuestro ego, nuestra terquedad, nuestra competitividad, nuestros sesgos culturales, familiares nos rijan, porque vivimos en una cultura, una tradición de
de esa infelicidad que mencionabas. O sea, me toca aguantarme. Exacto. Parejas, vivencias, corporaciones, de decir, es que es porque me toca y ya, yo creo que la vida me tocó así. Esto fue lo que Sí, me dio Dios, esto fue lo que me tiró la sí, vida, esto fue lo que el karma me tocó, sí, las cadenas de mi gente. sí, Y creo que todos tenemos el poder de decisión y sí. ese pensamiento crítico para tener decisiones claves. Karen, aquí para darle parte de cierre a esto que ha sido una charla de mucha inspiración y creo que unos temas muy profundos que me llevo no solamente yo, sino que muchas personas que ojalá nos escuchen, pero usualmente le preguntamos a los invitados que hay, de pronto hay una frase, lema de su vida, si la hay. Usualmente estas frases que están en estos pósters o en un libro o algo así por el estilo que pronto nos dejen de inspiración o algo que tú digas, esto me marcó a mí Ujú, y esto me ha ayudado a mí a seguir siendo lo determinante que soy o lo curiosa que soy. Como ujú, yo soy súper determinante. Yo siempre digo, yo tiro hacia las estrellas y ojalá aterrice en la luna ujú, desde muy chiquito. Entonces yo siempre tiro para lo alto, ujú, que en algún ujú. momento ojalá me resulte algo bueno. Seguro. Karen, ¿qué tiene? Tengo muchas, es que yo tengo además un tema muy importante. Yo soy muy visual. Entonces, literalmente en mis últimos años, en mi oficina, porque además esto es lo que hace agradable también ir a un lugar físico y motivarse porque está en el lugar correcto y que muchas de estas otras cosas fluyan, además del trabajo que puedes tener con tus equipos. Para mí era muy importante cuando hicimos una de las últimas headquarters, tanto acá en Colombia como en México, en mi oficina tenían que estar mis frases. Y mis frases se volvieron algo no solamente muy del día a día, porque siempre están presentes en las conversaciones que tengo con mis equipos, sino porque son realmente absolutamente fundamentales para mí. Y yo también creo mucho en el poder de las palabras. Como nos hablamos a nosotros mismos, realmente empezamos a crear nuestras realidades. No es lo único, no es que si todos los días nos Ujú. decimos lo mismo, pues ya Va a está, cambiar. no. Pero esas cosas, si uno Ujú. las incorpora en sus rutinas con disciplina, se encuentra uno cosas interesantes en el camino. Entonces te voy a hablar algunas, pero coincidimos, Luis. Ni el cielo es el límite, es una, porque a veces creo que es tan increíble cómo nos ponemos nosotros los límites, incluso la frase de el cielo es el límite. No, ¿por qué el cielo tiene que ser el límite? Ni el cielo es el límite. Entonces esa es una. Hay otra muy yo que tiene que ver con nada es imposible y eso es fundamental. Cada vez que hemos estado en algún momento crítico, ese es el punto de partida de discusión. Si nada es imposible, ¿qué vamos a hacer posible hoy? A lo Nike. Si esto no, literal, si esto no está dando por esto y esto y esto y eso no lo controlamos, ¿qué sí controlamos y venga cómo lo hacemos una realidad? Entonces también muy importante separar lo que depende de ti y lo que no depende de ti y cómo eso también lo llevas a una cultura de colaboración, ¿no? Los techos de cristal están hechos para romperse y este tiene que ver muchísimo también con esa pasión que la equidad de género significa para mí y en general la diversidad. Si no existe diversidad en los equipos, no existe todo esto romántico que puede sonar en nuestra conversación. Y la última, que ha sido una de las más importantes para mí en los últimos 3 años, porque me la encontré, fue la última que me encontré en mi vida y es la que hoy me permite estar viviendo muy conectada con lo que hoy estoy haciendo y la que me ayudó el año pasado también tomando la decisión de querer que el 2024 fuera el último año de los 8 años que construí en WeWork, PPA. Parar, pensar y actuar. Entonces, todas esas siempre las tengo muy, muy, muy ahí. PPA. Mi PPA es una cosa fabulosa porque Parar, además es un pensar, gran punto actuar. para poder hacer detours. Los detours a veces nos llegan en la vida, como estaba echando la historia de la universidad. A veces los detours no nos llegan, hay que buscarlos y a veces incluso hay que perdernos, pero no hay que esperar en la vida a caerse para levantarse. Entonces, si uno logra entender que dentro de las pausas está esa posibilidad de ver que ni el cielo es el límite, pues entonces se integra todo de una manera también muy coherente con vivir, porque no es el trabajo, no es todo, tiene que ser algo muy integrado entre todas las facetas que somos. Me encanta, Karen. Gracias. Me encantó ese PPA. Me tocaste Sí. una fibra importante en mí que hoy hablaba con el equipo sobre eso. Tengo que estar el jueves entre París, Barcelona y Bogotá y no sabía qué hacer esta mañana y dije, tengo que parar, pensar y actuar. Y alguien me Exacto. dijo, qué bien, porque el Luis de hace unos meses no importaba, se hubiera agarrado el avión y se va a Barcelona, es capaz de ir a París a la reunión de las 8, Ujú. llega al mediodía a la de Barcelona y se devuelve otra vez a Bogotá para seguir. Y siento que me estaba reventando. Entonces, no.
Haré. Felicitaciones, porque eso Gracias. significa que literalmente tu misma capacidad de evolución ya está teniendo una Pensamiento crítico. respuesta. Sí, y te estás poniendo a ti en el centro. Me estoy poniendo porque a mí. es que si nosotros nos quemamos nosotros mismos, todos los Después sueños que todo se cae, familia, van. amigos, todo. Totalmente. Karen, ha sido una charla enriquecedora. Gracias por aceptar esta invitación. A ti, muchas gracias. Qué emoción poder venir y poder dejar algo que sea muy práctico, como lo decías al comienzo. Me encanta. Y recuerden que si este episodio, como mucho les ha gustado, compártanlo, comenten, déjenle un comentario a Karen, déjenle preguntas si así gustan. Pero si tienes personas en tu emprendimiento, en tu familia, amigos, conocidos o alguien en tu empresa que necesite escuchar este mensaje, no dejes de compartirlo. Parte de esta comunidad de líderes es hacer eso. Recuerda que Libera tu mente, el propósito es exactamente eso, liberar nuestra mente de todos esos paradigmas, todos esos retos, todos esos miedos internos. Y Karen nos dijo exactamente eso hoy. Pensamiento crítico, retarnos, cómodos con la incomodidad, romper esos cielos de cristales, que nada es imposible para aquellos que queremos y por supuesto parar, pensar y actuar. El PPA de Karen. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Libera tu mente, Biomaker Group.